Héroe. Amici de la vuelta al mundo. Benvenuti a Palermo. Claro, ¿cuánto da? ¿De chocolate? Llegamos a Sicilia, tierra fértil, cargada de historia. Más precisamente estamos en Palermo, tierra de muchos de nuestros nonos y nonas. Así que vamos a disfrutar de esta ciudad, vamos a mostrárselas, vamos a comer. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en Italia? Que aquí en esta región son bastante particulares, no se parecen del todo a otras zonas de Italia. Y en Sicilia todo tiene la personalidad siciliana. Y por ello vamos. Sicilia es la única región de Italia que tiene dos ciudades dentro de las 10 más grandes de todo el país. Una de ellas es Palermo, aquí donde estamos, la capital de Sicilia. La otra es Catania, que está a unos 300 kilómetros más o menos de distancia sobre la costa este. Sí, está como en la otra punta. Cuando uno viene caminando, de a momento se tiene que frenar en un costado para que puedan pasar los coches. Es bastante angosta la calle. Es una experiencia interesante y creo que ningún europeo me creería de primera mano cuando le diría que Europa y Asia se parecen mucho más de lo que se imagina. Dato muy particular, las calles no tienen semáforo y hay que cruzarlas. Entonces, si uno se para por la senda peatonal, como está haciendo Paulita en este momento, simplemente se tiene que mandar, tienen que empezar a caminar despacito y los vehículos van a ir frenando. Despacito pero con decisiones. El que duda acá es cartera. Miren, posta, fuera de joda, estamos cruzando una avenida muy grande que tiene mucho tránsito, pero que no tiene semáforo. Esto lo hemos aprendido en otros países, no es la primera vez que nos toca tener que arriesgar la vida para cruzar de una calle a otra. Encontré una oferta de limonchelo y le vamos a dar. Y si estamos en Italia, hay que darle a limonchelo. Por supuesto, suscríbanse al canal ahora, así nos ayudan, nos dan una mano a seguir creando contenido. Sicilia es de las comunidades migrantes más grandes del mundo. Creo que todos tenemos un amigo siciliano. Están en todas partes, están en todos los países. Y esto se debe también a su larga historia, a su larga tradición de recorrer, de expandirse. ¿Son curiosos, vos decís? Sí, creo que sí. Y además también son transportadores de su cultura, porque ningún siciliano se va a quedar callado. Van a ser muy amistosos. Así que si tienen un amigo siciliano, escriban en los comentarios. Yo tengo un amigo siciliano. Denle un abrazo. Y si los invita a comer, vaya. Obvio. Come cibo di strada per il ragazzo saperlo, cioè tu a me a causa immagino me la giornata. Pero es la primera vez que estamos en Sicilia y para nosotros es realmente algo muy distinto a todo lo que conocemos anteriormente. Estamos muy contentos de estar acá porque es una Italia desconocida, totalmente distinta a la Italia que ya conocemos. Podemos ver un poco cómo son los barrios, cómo vive la gente en las casas, que están bastante cercanas unas de otras y que además también cuelgan la ropa en los balcones y se saludan las vecinas al pasar. Pomodoro, sí. Me emociona. Tengo una felicidad que no doy más. Gracias. Lo difícil que caminar por ahí. ¿Y quién encontramos aquí? Nuestro santito preferido. ¡Qué grande San Expedito! Gracias San Expedito por todo lo que nos ayudaste en la vuelta al mundo, por todo lo que nos ayudaste en la vida y por acompañarnos acá en Palermo una vez más. ¡Qué grande San Expedito! Palermo fue fundada por los fenicios, 8 siglos antes del nacimiento de Cristo, una zona muy histórica donde estamos. Luego fue tomada por los cartagineses y ahí comenzó una serie de disputas a lo largo de los siglos en donde un montón de otras civilizaciones quisieron invadir y hasta incluso han tomado control de Palermo. Un paseo por el antiguo casco urbano nos permite encontrar un montón de estos vestigios de la historia. Estamos en la vía al Oro, una vía que le recomendamos a cualquiera que venga a pasear por Sicilia porque van a encontrar muchos de los estilos de la gente que vivió aquí. Cuando los griegos conquistaron Sicilia, le pusieron el nombre Panormo a la ciudad donde está. Panormo significa puerto pluvial, es decir, que hay muchas combinaciones de ríos, mares, y más tarde fueron los romanos quienes ocuparon este lugar. Tiene sentido que exista una Piazza Aragona, porque Sicilia formó parte en su momento del Reino de Aragón, junto con toda la costa mediterránea. Estas son piedras fundamentales de la fortaleza del Panormo antiguo. Miren dónde llegamos. Uno a simple vista puede apreciar que se trata de un templo que incluso nos recuerda a algunas mezquitas y también a las iglesias católicas. La peculiaridad de esta iglesia es que mezcla 3 estilos distintos:
bizantino, normando y barroco. La construcción de este templo comenzó en el siglo XII y terminó en el siglo XIX. Para mí hay una condición que es muy especial y es que la liturgia se da en el griego antiguo. Lele, mirá, ahí hay otra iglesia más. Este pequeño espacio de tierra en Sicilia es el ejemplo de la cantidad de culturas que conviven hasta el día de hoy en la isla. Y para mí es muy loco cómo la historia, por más que haya pasado hace muchísimos años, se sigue representando en la realidad. Con un paseo por Sicilia te vas a encontrar con muchas caras, con muchos aromas, con muchas culturas que al día de hoy están conviviendo. Podríamos decir que cuando uno viene a Italia, entiende todo. Hay algo que de Sicilia me está gustando mucho y es que ellos son como son y no importa nada más quién esté mirando y quién esté opinando. Es increíble lo que me pasa. Salgo de casa sin hambre, pongo un pie en la calle italiana y empiezo a tener hambre. Y no sos la única, Paulita. Mirá la cantidad de gente que está mirando una vidriera donde hay unas porciones de torta. Pues que la comida italiana está para que sea un museo. Lo interesante del mercado es que podés comprar el producto, la base, digamos, un pan, y después vas consiguiendo los demás productos que forman el panino. El panino, todo fresquísimo y las opciones son infinitas. Estoy para una birrita, no sé qué dicen ustedes. La birra Messina è una birra dorata, fresca y piacevoli. ¿Me estás leyendo la etiqueta, Paula? Caratterizzata dalla presenza di un ingrediente speciale, i cristalli di sale di Sicilia. Ah, tiene cristal de sal de Sicilia, con razón. Ven, en Sicilia todo tiene personalidad siciliana. La birrita local se llama Messina, a su salud. La verdad que está buenísima. ¿Sabes que tiene una onda medio como una Waze? Bueno, vamos a comer arancina, derivado de la palabra arancia, que significa naranja en Italia. Arancina porque es piccola, más pequeñita. Aunque en verdad el tamaño es un poco más grande de lo que me esperaba y casi que tiene el tamaño de una naranja original. Uy, qué quilombo. Oh. Si no me equivoco, esta tiene prosciutto y burrata. Y esta tiene ragú, que es una salsita con carne, y las dos tienen arroz. Le voy a dar con la mano en su honor, La crocancia que tiene es como que está empanada muy fuerte, muy rica. Tiene una bechamel adentro. Bueno, entonces tiene jamón, una bechamel, tiene burrata, el arroz está riquísimo, tiene mucho sabor, tiene pimienta. Esto se come todo el día, Una buena croqueta tiene un relleno abundante. En este caso, arroz, que es la base de toda arancina, y ragú, que es como un guiso. Es verdaderamente un guiso hecho en croqueta, como con muchísimo amor y empanado, que le da el toque mágico, y frito, obviamente, ¿no? Comida siciliana para el mundo. La Fontana di Pretoria. ¿Cómo? Llegamos a la Fontana di Pretoria. La fontana no está prendida, pero el cielo nos está mandando un poquito de agua igual. Hay algo que aprendimos de Galicia. Si chove. ¡Qué chova! Un macchiato. Estamos en las 4 esquinas, las 4 esquinas más famosas de la ciudad de Palermo. Se tratan de 4 fontanas, de 4 fuentes, están construidas simétricamente. ¿Esto qué quiere decir? Que está a la misma altura la fontana de los reyes de Sicilia, de los santos patronos de la ciudad. Una fontana, 2 fontana, 3 fontana y 4 fontanas. ¿Qué sería de Italia sin su fontana, no? Para saber que estás en Italia, básicamente tenés que prestar atención a las fontanas. Están por todos lados. Estamos en la zona de la Piazza Marina, que tiene un rastro bastante importante, ¿no? Con muchos puestitos que se están armando. Hoy es domingo y está comenzando a haber más movimiento de anticuario. Quizás muchos de ustedes conozcan a Sicilia por el periodo oscuro que ocurrió entre los 80 y los 90 con la presencia de la Cosa Nostra, de la mafia.
Es algo que también se grafica en un montón de películas de Hollywood, por ejemplo, como El Padrino, que también muestra todo ese entramado de mafia que ocurría aquí, en esta tierra. Para entender el arraigo de la mafia en estas tierras es necesario retraerse hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando en esta isla estaban asentados los nazis y los aliados, para poder expulsarlo, establecieron vínculos con esta red organizada que operaba al margen de la ley, estableciendo ley a mano propia. Caminando por el casco antiguo encontramos un graffiti del juez Falcone. La demostración de poder que quiso hacer la mafia con el atentado contra este juez, que era un juez antimafia, consistió en poner dinamitas en la ruta que va desde la ciudad de Palermo hacia el aeropuerto, matando al juez, a 4 personas más y con 23 heridos. La magnitud del atentado fue tan grande que el Estado ya no se pudo mantener indiferente y comenzó así, a partir de los años 90, un proceso de desarticulación de la mafia en esta isla. En un grafiti inmenso que está sobre un muro podemos apreciar otra de las imágenes muy simbólicas del juez Falcone. Esto es un claro ejemplo de cómo los pueblos deben conservar la memoria de los sucesos trágicos que han acontecido en otros años, porque pueblo que pierde la memoria está condenado a repetir su historia. Oh, encontramos un semáforo, es para hacer una fiesta. No, esto es inaudito, ¿eh? Si no es el primer semáforo que veo en toda la ciudad. No, sí, es el primero. Estamos caminando por la vía Maqueda, que es una de las calles que convoca más cantidad de gente durante las noches porque se arman los barcitos con mesas a la calle y la gente pasa, disfruta, se sienta, toman un traguito, un aperitivo, un spritz, que es muy común en Italia, y sociabiliza, ¿no? Es el punto de reunión, de juntada para pasarla bárbaro. Sí, la noche está que invita para un spritz y hay un dato de color y es que la noche empieza muy temprano. La cosa es que ahora son aproximadamente las 8 de la noche y esto está estallado, ya los bares están llenos de gente tomando spritz. Yo con un spritz ya entro en calor, o sea que claramente la noche arranca temprano. Sí, a mí se me abre el apetito. Sí, pero también hay que decir que hay mucho olor a pizza en la calle y eso también te abre el apetito. ¡Ah! Un viaje a Italia no es un viaje a Italia sin comerse por lo menos una pizza gigante cada uno. Y es un espectáculo, la masa está muy suavecita. Tomate cherry, albahaca, mozzarella búfala y la pizza propiamente dicha con la mozzarella propia, la salsa de tomate y la magia italiana. Y ahora va todo al buche. No pone a hablar. Me gusta mucho el queso búfala, ¿no? Que es la burrata, ¿no es cierto? Si no me equivoco, es el mismo quesito. La masa está muy suavecita y está muy cargada la pizza. Se corta muy despacito, como que le empecé a dar tipo caníbal, como la voy a cortar porque debe estar re dura, ¿no? Y es un espectáculo, la masa está muy suavecita. Veo que es esta pizza. Esto es una pizza, esto es una locura. Una de las mejores pizzas que hemos comido en la vida. Permite que uno la coma como corresponde, porque la vera pizza se come con la mano. Un nuevo día en Palermo. Salió el sol, no lo puedo creer, me había olvidado. Así que ahora vamos a pasear y vamos a ver otros colores, porque el sol le da otros colores. Yo estoy contenta que hayamos agarrado sol y lluvia, porque la ciudad cambia, la estamos viendo en todas sus facetas. Vamos en dirección al Teatro Máximo, que es el monumento más importante de la ciudad. Pero en el camino todo puede pasar, así que esténse atentos y quédense hasta el final. Miren, esta es la bandera de Sicilia. Cada una de las piernas de Sicilia, cada una de las patas representan las 3 puntas de Sicilia. Si miran un mapa van a ver que Sicilia tiene una forma similar a la de un triángulo, representada en las 3 patas. Al Teatro Máximo, el teatro más importante de la ciudad de Palermo y el teatro más grande de Italia. Cuando uno viene caminando por la vía Maqueda, muy probablemente se tope con esta estructura inmensa, llena de columnas, con un arte neoclásico que te va a llamar la atención, no lo vas a pasar desapercibido. Es espectacular y aparte congrega a toda la población local y turista, hay que decirlo, la actividad alrededor del teatro es intensísima. Si bien la entrada al teatro es paga y la visita también, la escalinata que sirve efectivamente de entrada al teatro es un espacio público, es un espacio de congregación. De hecho, en estos días que estuvimos en Palermo vimos cómo se reunía el pueblo para distintos motivos, quizá de protesta, quizá de celebración, pero sí que es un punto neurálgico en la ciudad de Palermo. Es el ícono, el lugar fundamental. Como todas las ciudades tienen un lugar central, bueno, aquí en Palermo es el Teatro Máximo.
que no nos pudimos resistir, entramos a este lugar. Estamos en una cafetería tradicional de Palermo. Estamos esperando los cappuccinos para hacer la fiesta completa. Tenemos los cannoli, que es la paticería típica de Sicilia. El lugar es espectacular. Se le nota la tradición y huele a manjar. Efectivamente vinimos aquí que vimos cómo rellenaban los cannoli recién sacados de la freidora, porque es una masita que está frita, y la rellenaban con la nata. Es una maravilla, o sea, te transporta a otros universos. Cannoli, ¿de qué planeta viniste? Mi turno, la verdad que estoy muy ansioso porque esto realmente es un sueño. El relleno es azucarado, un toque de limón. Tiene limón. La galleta es muy crocante. Una locura, una locura. Lo hicimos, Paulita, lo logramos. Suscríbanse al canal. Estamos en la buchería, hemos vuelto, ya estuvimos de día, ahora estamos de noche y de noche se picó muchísimo más que de día, Donde antes estaban los puestos del mercado, ahora hay una joda terrible. Es una noche de fiesta en Palermo, La gente está de buen humor, están todos festejando, Y nos encanta todo lo que sea fiesta, celebración, juntada callejera, ahí vamos a estar. Así es. Nos encontramos en el próximo video. Hasta luego.